Hola a todos, hola a todas, bienvenidos. Soy Joaquín, soy docente de ACE y hoy vengo a explicaros la configuración del móvil, ¿vale? Veremos puntos importantes, puntos destacables para hacer el uso del móvil más amigable, más fácil y que dentro de lo que cabe lo lleguemos a utilizar en su máxima potencia. Perfecto. Comparto pantalla, comparto mi móvil y lo vemos. Muy bien, chicos y chicas, este es mi móvil, ¿vale? Vamos a desbloquearlo y empezamos por la pantalla principal, ¿vale? Puntos importantes que quiero enseñaros en este vídeo, que no va a ser muy largo, pero creo que sea muy útil. Cara a personas que no hayan nacido con un móvil, ¿vale? Que necesiten el móvil, porque hoy en día todos necesitamos móvil, que muy bien tener un móvil, pero no hemos nacido con él. No le voy a dar un uso como le puede dar un uso un joven, un adolescente que lo tiene constantemente encima. Necesitamos el móvil para llamar y para mandar mensajes o para lo que sea. Donde primero me quiero parar es en la pantalla principal. En la pantalla principal solemos tener muchos iconos, ¿vale? Como es este caso, ¿vale? En la pantalla principal tenemos muchos iconos, pero si os habéis dado cuenta, sobre todo tenemos unos iconos que no se mueven, ¿vale? En la parte inferior veis 5 iconos que no se mueven. Yo estoy pasando entre unos y otros, pero los de abajo no se mueven. ¿Qué iconos son estos? Estos iconos vienen muy bien. ¿Por qué? Porque son iconos que los voy a tener siempre accesibles, ¿vale? Os voy a aplicar mis iconos, ¿vale? Vosotros podéis poner los que queráis. Y ya os explicaré más o menos cómo funciona el tema de poner los iconos, ¿vale? En todos los móviles más o menos funciona igual. Yo tengo, en primer lugar, la cámara, ¿vale? Que es la que primero sale a la izquierda. Es la cámara de fotos. Voy a abrirla, se va a ver en negro, no vemos nada, ¿vale? Pero es la cámara. Muy bien. El segundo icono que tengo es el navegador, ¿vale? El navegador, que al final podéis utilizar el que queráis. Yo utilizo el Chrome, ¿vale? Es rápido, es de Google, es seguro, ¿vale? Y al fin y al cabo el móvil va con uno, pero vosotros os podéis instalar el que queráis. Este es el Chrome y este es el que yo utilizo. El tercer icono es muy importante, para mí es muy importante y creo que es muy útil de cara a la gente que pueda ver este vídeo. Cuando queremos bloquear el móvil, normalmente lo bloqueamos desde un botón físico, que al final se rompe. Ese botón de tanto entrar, salir, llega a romperse. No hay problema. En los móviles, en los ajustes, si sacamos botón bloqueo, ya lo buscaremos, nos dejará sacar un botón con el cual pincharemos y el móvil se bloqueará. No hace falta bloquearlo desde el botón físico, ¿vale? Yo lo voy a apretar a mi botón de bloqueo y se me va a bloquear el móvil, ¿vale? Viene muy bien. No gasto el botón físico porque al final tiene una vida útil y se acabará rompiendo. Pues utilizando el botón de acceso directo de la pantalla lo tenemos solucionado. El cuarto icono es el de ajustes. Ahí nos pararemos, ¿vale? Será uno de los que nos pararemos y nos detendremos más de la cuenta, ¿vale? Porque son la configuración y todas las características que pueda tener el móvil. Y como último icono tengo el botón de llamada. Al final, el móvil es para llamar. Tengo que tenerlo, o a mí me gustaría, y así lo tengo, directamente en la pantalla principal, no en uno de los iconos que entran y salen. Estos iconos que entran y salen, al final, los voy a utilizar de vez en cuando. Pero esto de aquí abajo, la cámara, el navegador, el botón de bloqueo, los ajustes y el botón de llamada, lo voy a poder utilizar diariamente. Entonces, yo los tengo ahí. Accesos directos y siempre fijos. ¿Cómo los dejo fijos? Eso dependerá un poco de vuestro móvil, ¿vale? Se llama launcher o se llama lanzador, ¿vale? La forma que tiene el móvil de trabajar con este tipo de configuración, con este tipo de temas, que se dice de temas es cómo organizo yo mis iconos, cómo me deja el móvil organizar mis iconos, ¿vale? Al fin y al cabo, todo es accesible y todo es modificable. ¿Cómo puedo dejarlos fijos? Casi todos funcionan igual. Yo tengo una retaíla de iconos, ¿vale? Estos iconos, como veis, se mueven de izquierda a derecha, según yo con el dedo vaya moviendo de izquierda a derecha, pero imaginaros que quiero el botón de WhatsApp, que lo tenemos abajo a la derecha, en verde, lo quiero fijo. Si lo quiero fijo, lo que voy a hacer es, lo pincho, ¿vale? Lo tengo en este momento pinchado y lo arrastro, ¿vale? Lo arrastro abajo. En este caso puede pasar lo que me está pasando a mí. ¿Veis? Lo estoy arrastrando abajo, pero no se coloca. Es decir, no me deja conectar el icono de WhatsApp. No me preocupo, ¿vale? ¿Qué voy a hacer?
voy a sacarme un icono de los que tengo abajo, me lo voy a sacar fuera, por ejemplo, voy a sacarme la cámara fuera, ¿por qué? Pincho, ¿vale? Estoy pinchando y estoy arrastrando. Pincho, arrastro con el dedo sin soltar, pincho sin soltar y arrastro sin soltar. Y ya suelto, ¿vale? Me he colocado la cámara en la zona de iconos que van y vienen, es decir, no son fijos. En el momento que yo con el dedo vaya de izquierda a derecha, la cámara ya va a ir de izquierda a derecha. No la tengo fija abajo. Perfecto. Ya tengo hueco. ¿Hueco qué es? Que tengo 4 iconos abajo y ya puedo meter uno más. Dependerá de vuestro móvil. Posiblemente vuestro móvil os quepa más o os quepan menos iconos abajo en el acceso directo. No hay problema. Voy a meter el botón de WhatsApp abajo. ¿Por qué? Porque siempre lo quedo fijo. Estoy enganchado a WhatsApp y lo quiero ahí, fijo. Pincho y sin soltar y arrastrando el dedo por la pantalla lo bajo hacia abajo, ¿vale? Fijaros, a ver si me deja, ¿vale? Ahora sí, pincho, arrastro, ahora sí que me hace hueco. Y si ¿veis que me está haciendo el hueco? ¿Por qué? Porque cabe. Donde sea, donde lo mueva, lo voy a soltar aquí un poquito más a la derecha, lo suelto la mano y se queda fijo. ¿Veis? El botón de WhatsApp ha pasado en este momento a estar fijo, ¿vale? Es una de las cosas que podemos tener en la pantalla de inicio del móvil y va a venir muy bien. Entonces, os lo recomiendo. Tener como accesos directos, rápidos y fijos, iconos que siempre utilices. Yo, por ejemplo, como WhatsApp no lo utilizo mucho, voy a sacármelo otra vez fuera, ¿vale? Pincho, arrastro y lo dejo fuera. Y la cámara, que sí que la suelo utilizar mucho, voy a pinchar y voy a arrastrarla abajo. Y me la llevo donde la tenía. Pincho, arrastro y se queda fijo. ¿Vale? Esto es una de las configuraciones iniciales del móvil. Los accesos directos, ¿vale? Repasando un poco, poner los que más vayáis a utilizar, ¿vale? En este caso los 5 que yo muestro son los que más voy a utilizar. ¿Por qué? Porque siempre voy a bloquear un montón de veces el móvil al cabo del día, porque me voy a meter en el navegador a buscar en internet cosas, porque la cámara las utilizamos siempre, muchas veces, para cualquier cosa. Ajustes, los ajustes del móvil tienen que estar ahí, porque los puedo utilizar en cualquier momento para cualquier cosa. Y el teléfono, el icono del teléfono, porque el móvil al fin y al cabo es para llamar y necesito tener el icono rápido sin tener que buscarlo. Vale, una vez visto esto, antes de meterme en ajustes, que hay mucho que hablar, voy a ver un poquito qué podemos encontrarnos, qué puede ser de utilidad. Depende del móvil, pero a rasgos generales todos son iguales. Primero, vamos, ya que tenemos el botón de bloqueo, a cómo protegernos de que nos entre alguien cuando coja nuestro móvil. Al final un hacker, una persona maligna, nos va a poder entrar en el móvil, pero lo que yo no quiero es que todo el mundo que pueda coger mi móvil entre. ¿Qué tengo que hacer? Muy fácil. Cuando yo lo bloqueo y lo desbloqueo, lo que quiero es una contraseña, ¿vale, chicos? Ahora mismo, por mi configuración, yo lo tengo configurado sin contraseña, muy mal, ¿vale? Deslizo el dedo y se abre el móvil. Eso está muy mal, porque cualquier persona que me coja el móvil me lo va a desbloquear. No porque pueda tener cosas malas o buenas, sino porque es mi privacidad. Entonces, lo que hay que hacer es configurar una contraseña. Cuando configuramos una contraseña, que es lo que he hecho yo ahora, ¿vale? En el momento que yo bloquee el móvil, si alguien me lo coge, ¿qué va a pasar? Que no va a poder entrar. Es decir, lo van a toquetear y le va a pedir un patrón o un número. Configurarlo como queráis. Ahora nos meteremos y veremos cómo configurar una contraseña. En este caso, la mía es con números, ¿vale? Pues no van a poder entrar nadie a no ser que sepan la contraseña, ¿vale? Una vez que metan la contraseña, puedan acceder, ¿vale? También se puede elegir un patrón. Un patrón es un dibujo que podemos hacer en el móvil, ¿vale? Y ahora es cuando ya nos vamos a meter de momento en ajustes. Volveremos a salir, ¿vale? Pero la contraseña, que es lo más importante que vamos a encontrar en nuestro inicio, la tenemos que tener clara, ¿vale? Entonces, nos metemos en ajustes. He pinchado en el icono cuarto de los que tengo abajo, la ruedecita. Pincho en ajustes. Muy importante, y esto es general a todos los móviles. Como veis arriba, tenéis un campo que pone buscar en ajustes. Esto viene muy bien. ¿Por qué? Porque si yo voy a cambiar la contraseña, que es el caso, no sé dónde puedo encontrar la contraseña dentro de todo este menú, ¿vale? Yo voy con el dedo de arriba abajo y al final es un jaleo. Entonces, ¿para qué me sirve lo de arriba? Para acceder de forma rápida a esos tipos de ajustes. En este caso, ¿qué ajuste quiero? Contraseña, pues lo escribo. Entonces,
primer punto, después de la pantalla de inicio, ajustes. El campo de buscar en ajustes, súper importante. Apuntaros, buscar ahí y escribir lo que queráis. Vais a llegar mucho más rápido. Contraseña, ¿verdad? Escribamos contraseña. Yo quiero cambiar la contraseña. Pues escribo contraseña y a ver qué opciones me da. Contraseña, contraseña de seguridad, contraseña de protección de privacidad, contraseña de copia de seguridad, segundo espacio, mostrar contraseñas. Vale, por lo que parece, a ver, cuidado, un poquito de más. Seguramente el primer campo me sirva. Aquí os van a servir muchos campos, porque contraseña, por ejemplo, puede estar en la pantalla, en otras opciones del teléfono. Entonces, voy a meterme en la primera porque pone contraseñas de seguridad, bloqueo de pantalla. Blanco y en botella, tiene que ser ahí. Pincho en la primera opción. Bloqueo de pantalla, contraseña, la tengo activada. Desbloqueo con huella dactilar, lo tengo activado. Y desbloquear con dispositivo Bluetooth. Esto es particular para mí, ¿vale? En general, para cualquier dispositivo. Y lo que tenéis que tener es una contraseña, la que queráis, ¿vale? Os meteréis en contraseña o en desbloqueo con huella dactilar, que ahora muchos dispositivos se desbloquean con el dedo. Perfecto. Yo tengo activadas las dos formas y lo podéis tener ahí en pantalla. Tengo la contraseña activada, que es número, y el desbloqueo de huella. Me voy a meter en contraseña, voy a pinchar en contraseña, me pide que confirme y una vez que confirme me dejará modificarla o confirmarla. Es decir, me mantengo la que tengo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 24, la que queráis, pero elegir una contraseña. Luego tenéis desbloqueo por huella, que si tenéis un móvil más o menos nuevo, también lo encontraréis. Viene muy bien. Es decir, desbloqueo con huella os pide que metáis la contraseña, en este caso no se ve en pantalla, porque no sé por qué no se ve. A ver, ahora, desbloqueo con huella dactilar, no se ve. En la pantalla, en la parte negra arriba de los números, me pide, confirma tu contraseña. Entonces, yo confirmaría mi contraseña, ¿vale? Porque el móvil tiene que tener una contraseña, y entonces cuando confirme contraseña me dirá, pon tu dedo en el sensor y cazaremos tu huella. ¿Qué significa? Que el móvil se guardará mi huella. Una vez que se guarde mi huella, yo podré desbloquear el móvil a través de mi huella. Entonces, llegados a este punto de los ajustes, y acordados que he puesto simplemente contraseña arriba en el buscador, he llegado aquí, voy a activar la contraseña numérica y voy a activar la huella, ¿vale? No hace falta nada de lo de después, porque dependerá un poquito del móvil, ¿vale? Sobre todo contraseña y si podéis, os lo recomiendo, la huella, ¿vale? Podéis desbloquear tanto con números como con la huella. En la contraseña os dará la opción también de elegir un patrón. En vez de un número, 1, 2, 3, 4, un patrón. ¿Qué significa un patrón? Hacer un dibujo en la pantalla, ¿vale? Bueno, yo siempre soy más partidario de los números. Si queréis elegir un dibujo, elegís el dibujo para desbloquear y ya está. Lo veréis en muchas ocasiones. Jóvenes, o no tan jóvenes, que eligen un dibujo para desbloquear, hacen el dibujo con el dedo y se desbloquea. Es otra opción más. Vale. Contraseña. Estamos en la pantalla principal. Aunque nos hemos metido en ajustes, estamos en la pantalla principal viendo el tema de la entrada, de la pantalla inicial, de los iconos más accesibles, los que más nos pueden ayudar, ¿vale? Entonces, una vez que entramos en el móvil, hemos puesto la contraseña, perfecto. Hemos configurado un poquito la pantalla, perfecto. Con los iconos que más utilizamos, perfecto. Y con los que menos utilizamos, que también los podemos mover como queramos. Por ejemplo, yo este de aquí abajo, el HTTP. Lo cojo, lo muevo y lo puedo meter por el otro lado, ¿vale? Lo puedo por aquí en medio y veis cómo se mueven los iconos. Vale, no los quiero por ahí arriba, los quiero por aquí abajo. Lo dejo en su sitio, ¿vale? Es la misma forma de trabajar que en los de abajo, ¿vale? Los muevo entre la pantalla y configuro mi pantalla. Perfecto. Otro punto que quería ver antes de meterme en ajustes es el tema de intentar limpiar o intentar que el móvil esté lo más limpio posible, ¿vale? ¿Qué significa que esté limpio? Significa, nosotros vamos a instalar un montón de cosas en el móvil, muchas aplicaciones. Estas aplicaciones dejan archivos en el móvil, el navegador mismo, el WhatsApp, las llamadas, ¿vale? Van buscando y guardando registros. Esos registros al final, ¿qué hacen? Ocupan una memoria en nuestro teléfono. ¿Qué hay que hacer? Ir limpiando esa memoria, esos archivos residuales, porque a lo mejor esa aplicación no la volvemos a abrir y no la necesitamos, pero esos espacios que están ocupando hacen que el móvil nos vaya más lento. Entonces, lo ideal es limpiarlo e intentar que el móvil esté siempre
usando lo necesario, ¿vale? Entonces, voy a desbloquear el móvil. Vale, chicos, voy a activar una cosita que así me ayudará un poquito a desbloquearlo más rápido. Nada, no os preocupéis. Cada móvil trabaja de una forma. Por ejemplo, esto es un Xiaomi, ¿vale? Pero en casi todos los móviles tendréis un icono entre todos estos iconos o en alguna zona de acceso rápida, ¿vale? Tendréis un icono de borrar o de limpiar caché. Voy a intentar explicar qué es el caché. ¿Qué es la memoria caché? Que la utilizan tanto ordenadores como navegadores, como dispositivos, como móviles. ¿Qué es la memoria caché? Muy fácil. Cuando vosotros vais a un sitio, la primera vez seguramente sea la vez que más os cueste llegar a ese sitio. ¿Por qué? Porque es un camino nuevo, porque nunca habéis ido, por lo que sea. La segunda vez os cuesta menos. ¿Por qué? Porque ya sabéis el camino, ya sabéis por dónde tenéis que ir, ya sabéis los atajos y os cuesta menos. ¿Qué pasa si olvidáis ese camino? Que tenéis que volver a hacer por primera vez todo el trayecto y os va a costar lo mismo que la primera vez. Eso es la memoria caché. Y con esto damos por finalizada la primera sesión de configuración móvil. Gracias.